que queremos calcular. Entonces habíamos dejado planteado este ejercicio de una viga empotrada sometida a dos cargas puntuales y les había dicho el desplazamiento máximo, es decir, en el extremo del voladizo, daba 7.200 entre módulo elasticidad por inercia. Y les pedía, pues, calcular el efecto cortante para ver en porcentaje cuánto aporta ese, ese cortante. ¿Quién tiene este dato, por favor, para completar estas notas? No todos al mismo tiempo. Juan Carlos González, ¿cuánto te dio ese desplazamiento por cortante? No lo hice, profe. María Alejandra Vargas, No lo hice, profe. ¿alguien hizo la tarea? Bueno, entonces, como siempre, doy por visto esto y se evalúa en el examen. ¿Listo? Si no se hace, pues no hay dudas. Si surgen dudas, en asesoría. En clase ya lo doy por visto. Entonces, lo damos por completo. Y voy a hacer ahora otro ejercicio. Va a ser desarrollar entonces el siguiente pórtico, al cual le vamos a calcular también desplazamientos y desplazamiento vertical, vamos a calcular rigidez y vamos a calcular giro. Entonces, este es el ejemplo número 2. Vamos a calcular el desplazamiento vertical en este punto. Vamos a calcular un giro o el giro mejor en el apoyo. Y vamos a calcular la rigidez lateral. Entonces, primero, desplazamiento vertical. Luego vamos a calcular rigidez lateral. ¿A qué es igual la rigidez lateral? Alguien que me dé el concepto de rigidez. Concepto de rigidez, por favor. Profe, ¿no es la resistencia que pone un objeto pues al doblarse o torcerse? Sí, muy bien. La resistencia, ok. Em, Está bien. Entonces, saquemos esa rigidez de un gráfico que es fácil de interpretar, fuerza versus desplazamiento. Si usted un elemento que está con comportamiento lineal y elástico lo somete a un incremento de cargas, listo, que vaya aumentando esa carga linealmente, va a ir midiendo al mismo tiempo los desplazamientos, pues el resultado va a ser una gráfica como esta, en la que la pendiente no es otra cosa que la rigidez. Es decir, rigidez va a ser igual a la fuerza que le aplicas al elemento sobre el desplazamiento que se genera. Luego, si por ejemplo a un pórtico nosotros le decimos eh,
Si a un pórtico nosotros le decimos, voy a aplicarle una carga lateral F, tal que el desplazamiento lateral máximo que se genere en mi elemento sea de 1 metro. Entonces, cuando yo establezco la relación entre la fuerza que le aplico y el desplazamiento lateral de 1 metro, ese viene siendo mi rigidez lateral. ¿Listo? O sea que si este pórtico, cuando se le calcula esa rigidez lateral, da, por ejemplo, de 1000 kilonewton por metro, estaríamos diciendo que al pórtico hay que aplicarle 1000 kilonewton de fuerza lateral para generar un desplazamiento de 1 metro. ¿Listo? Entonces, entre más carga tenga que aplicarle a mi pórtico para desplazarlo la misma cantidad lateral, pues él va a ser más rígido. ¿Listo? ¿Eso está claro para todos? Sí, profe. Entonces, la rigidez lateral la calcularíamos como la carga lateral la fuerza lateral sobre el desplazamiento lateral. Solamente carga lateral. Si al pórtico no se le aplica una carga lateral, pues entonces no podemos asociarle un desplazamiento. ¿Listo? Esa rigidez lateral no depende de la fuerza, ¿vale? Porque usted puede decir, mira, a este pórtico yo le voy a aplicar 20 kilonewton, lo que está en el gráfico. Entonces, por aquí te da un desplazamiento lateral 1. Luego, otra persona le puede decir, no, yo voy a aplicarle 40 kilonewton. Bueno, el desplazamiento va a aumentar proporcionalmente a la rigidez. ¿Ok? Entonces va a ser la misma rigidez lateral, no depende de la fuerza. O sea que bien podríamos usar estos 20 kilonewton, que sería la única fuerza lateral que se le está aplicando al pórtico, y con esa carga calcular la rigidez lateral, o aplicarle una carga lateral donde quieran, en el punto que quieran. Recomendable o de alguna forma visualmente más apropiado sería establecer una carga lateral justo en este nudo, pues porque esperamos que ahí o esperamos no, en esos puntos es donde vamos a asociar la importancia de la rigidez lateral del pórtico. Entonces, para este ejemplo y para avanzar rápidamente y no tener que solucionarlo nuevamente, vamos a utilizar el desplazamiento que generan estos 20 kilonewton, entendiendo que las demás fuerzas van a generar muy poco desplazamiento lateral o casi nulo. Muy bien, este pórtico estáticamente determinado, entonces lo solucionamos con las ecuaciones de la estática. Este es el apoyo A, aquí calculo una reacción RYA. Por aquí tengo RXA y aquí tengo RYB en este apoyo que es el B. Entonces les pido por favor que me den esas reacciones.
¿Tiene ya algún dato de alguna de las reacciones? Profe, pues la reacción en B me da 4.28 hacia abajo. No sé si esté bien. Está un poquito mal. ¿Alguien más? Profe, la RYA me da 20 kilonewton. RYA, ven, dame un momento que creo que dibujé el sentido del momento mal. Sí, el sentido del momento es horario. Ah, es que corté esto de allá. El sentido del momento es horario, por favor. Entonces corregimos, este sería con este sentido. Y me regalan otra vez las reacciones. No sé, profe, ahí me cae 7.14 Eso de... sí es, muy Sí, bien, hacia arriba, ¿no? sigue mal. Sí, hacia arriba. 7.14 kilonewton, muy bien. Aquí son 20 kilonewton y RXA 97.86. Sí, profe, a mí me da la reacción entre A igual. Ok, muy bien, entonces esas serían las reacciones. Vamos ahora. mm, Listo. Con estos datos a aplicar el método de la carga virtual. Para el primer punto que quiero desplazamiento lateral, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para aplicar, calcular el desplazamiento lateral, vertical, perdón, justo cuando termina la carga de 30 kilonewton? Ubicar una ¿En, carga 1, ¿no? sí? ¿En dónde? Donde queremos el desplazamiento vertical. Listo, entonces justo a los 2 metros del apoyo A, sacamos un estado virtual, llamémoslo así, en donde vamos a colocar la carga virtual y de ese estado virtual sacamos nuestras ecuaciones de momento cortante y fuerza axial correspondiente. Recordemos que es un pórtico y el pórtico, pues es la estructura más completa que tenemos, va a estar con las 3 posibles fuerzas en los elementos. Entonces, este sería el estado virtual. Colocamos una carga unitaria sin unidades justo donde queremos calcular el desplazamiento vertical, a los 2 metros en este caso.
Este va a ser el estado virtual. Recordemos que la forma en que solucionamos o vamos a encontrar el desplazamiento vertical en este punto va a ser una integración de efectos. El efecto axial más el efecto cortante más el efecto de flexión. Y decíamos, por ejemplo, el efecto axial era igual a la fuerza axial debido a la carga virtual. No sé cómo lo había puesto yo, por la fuerza axial debido a la carga externa, ¿listo? Y esto lo dividíamos entre área y módulo de elasticidad del elemento, integrado para EZ. El efecto del, bueno, para no escribirlo aquí todo, mejor voy a traerme el recorte que utilizamos la vez pasada. El efecto cortante involucra un factor de forma y un módulo de corte por aquí, eso. También entre área por módulo de elasticidad multiplicando a los efectos de carga virtual y de las cargas externas. Y el del momento o el de flexión también, la ecuación de momento por carga virtual multiplicada por la ecuación de momento de cargas externas dividido entre módulo de elasticidad y entre la inercia, porque estamos con flexión. Entonces, como van a multiplicar las ecuaciones de la carga virtual con las ecuaciones del estado de carga real, pues como recomendación les diría, comencemos viendo en qué elementos de este pórtico vale la pena sacar las ecuaciones de fuerza axial, cortante y momento. Porque evidentemente, donde la fuerza axial sea cero, pues cuando se haga el producto acá de multiplicar el estado virtual por el estado externo, se va a anular. Es una integral que no te aporta. Entonces, solucionemos solamente lo que se va a usar. Para eso, necesito entonces las reacciones de este estado virtual y posteriormente sacar las ecuaciones de ese estado virtual. ¿Me ayudan, por favor, con las reacciones? En 0.5 y 0.5 y en Y y en X 0. 0.5 y 0.5 sería como si esa carga estuviera justo en la mitad. ¿Alguien más? 0.5 y 0.5 no creo, no es una carga que esté simétrica.
0,57 en B y 0,42 en A. Listo, en fraccionario sería 4 séptimos y 3 séptimos, ¿cierto? Señora. Sí, señora. Muy bien. Un momento que esto... Muy bien, entonces para RYB sería 4 séptimos, ¿verdad? Hacia arriba. ¿Sí? Y este sería este de acá, 3 séptimos. hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba. Sí, señora. Tres séptimos. Ok, queda 2 dividido 3, 5. Ok. Muy bien, entonces con esto saquemos las ecuaciones. Voy a marcar los orígenes de z para con eso tomar esas ecuaciones. Entonces, z1 lo voy a tomar para la primera columna. Z2, no, perdón, antes de hacer eso, les voy a sacar diagrama de cuerpo libre. Quizás es más fácil para lo que voy a explicar después. Entonces saquemos un diagrama de cuerpo libre para este estado de carga virtual. Bien sencillo, bien fácil, ¿vale? Aquí permítame, qué pena, dibujo esto hacia arriba. Igual ahí vamos a ver qué pasa después. Ok, entonces comienzo con la reacción aquí. Sería 3 séptimos. Lateral, ¿hay alguna reacción lateral? No, No. profe. Ok, entonces 0. Muy bien. Así que empezamos con 0. Voy a equilibrar este elemento. Una fuerza axial de compresión de 3 séptimos. No hay cortante, el momento arranca en 0, por lo tanto el momento al final también va a ser en 0 porque no hay cortante. Transfiero la carga vertical, 3 séptimos, aquí no pasa nada, no hay absolutamente nada en ese nudo que me cambie la fuerza, así que pasan los 3 séptimos por acá. Aquí tengo 1. Muy bien, aquí el cortante es constante, 3 séptimos, y pasa donde está la carga unitaria de 3 séptimos, ahora a equilibrar con 4 séptimos. Pasamos los 4 séptimos constantes en este elemento. Finalmente, pasa 4 séptimos hacia acá, hacia abajo, que se equilibra con la reacción que está en ese punto. La reacción aquí, pues obviamente va hacia arriba, debería dejarla como en negro para que sea que la reacción, que es 3 séptimos por aquí, perdón, 4 séptimos. Es esta misma de acá, también reacción, bueno, entonces aquí se equilibra 4 séptimos. Listo, de modo que el cortante por acá se hace 0, 0, 0 y 0. Entonces miren, de este lado
no aporta nada. Ah, y el voladizo de acá me olvidé de dibujarlo, pero pues tampoco aportaba absolutamente nada. ¿Listo? No tiene ninguna carga en el estado virtual de ese lado, así que acá cortante y momento son 0, y pues ni que se diga de la fuerza axial. Vamos con el momento. Entonces aquí tengo un momento de 0. Si hago sumatoria de momentos en este punto, necesitaría un momento que tendría este sentido, que sería, ¿de cuánto? ¿6 séptimos? Muy bien, 6 séptimos, pasa al nudo, el mismo momento, de 6 séptimos, y ahora tengo que equilibrar estos 6 séptimos con el cortante que hay acá y me debería dar 0. ¿Sí? Da 0, ¿cierto? 6 séptimos menos 4 séptimos por 1.5. Entonces, por acá todo esto se hace 0, 0 y 0. Así que miren, el estado de carga virtual me está diciendo cuáles son los únicos elementos que te van a aportar para calcular ese desplazamiento vertical. Justo en este punto, pues sería esta columna y la viga intermedia, nada más. Los voladizos no aportan, así que tengo que sacar 3 integrales. Ya con eso podemos sacar las ecuaciones para posteriormente utilizarlas y ahora sí hacer el diagrama de cuerpo libre del estado de carga virtual, perdón, real, para sacar las ecuaciones justo en esos mismos tramos. Entonces, yo voy a utilizar diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? No es necesario utilizarlo. Si usted quiere sacar las ecuaciones, utilizando, por así decirlo, solamente las reacciones, donde, por ejemplo, la diferencia va a estar en esta viga, que si sacas para X1, para Z1, perdón, para Z1, pues Z1 tendrás límites de 0 a 2 metros. Si lo sacas para Z2, Z2 desde este punto tendrá límites de 2 a 3.5 metros. ¿Listo? En cambio, utilizando el diagrama de cuerpo libre, todas mis ecuaciones van a estar evaluadas siempre desde 0. El límite inferior siempre va a ser 0. Entonces voy a sacarlas utilizando el diagrama de cuerpo libre. Así que este sería Z1 para mí, la columna. Por acá tengo Z2 y Z3. Listo, entonces voy con el primer tramo para Z1. Z1 que tendría límites de 0 a 3.5 metros, que es la altura de la columna, 3.5. La ecuación de fuerza axial, cortante y momento serían las siguientes. Entonces, A de Z1 sería igual a ¿qué? A 4 séptimos. A 4 séptimos. Vale la pena, no lo iba a hacer, pero vale la pena colocarle sentidos a las ecuaciones que vamos a hallar. ¿Por qué? Pues porque aquí, como es una multiplicación, como al final vamos a tener que multiplicar una ecuación en el estado virtual por una ecuación del estado real, el signo importa. Así que si, por ejemplo, en esta columna yo asumo que la fuerza axial que voy a calcular va hacia arriba, entonces ese mismo sentido tengo que asumirlo en el estado real para que los signos se conserven. ¿Listo? Entonces, aquí usted puede colocar los sentidos como quiera. O sea, si yo lo coloco así, pues obviamente me va a dar un negativo. Y para diferenciarlos un poco, coloquemos estas expresiones que había colocado yo en la ecuación para que
no se me vayan a embolatar. Entonces yo la he llamado fuerza axial del estado virtual como FA sub B. Esa es la fuerza axial. El cortante iría en el sentido del momento. No me interesa aquí porque el momento es cero. ¿Listo? Es irrelevante, pero lo dejo planteado. El cortante en el sentido del momento para carga virtual. Entonces, para Z1 lo único que voy a tener es fuerza axial, que va a ser igual a menos 3 séptimos. Entonces, si no, es igual a 0 y el momento es igual a 0. Muy bien, listo el primer campo. Vamos para el siguiente. Para Z2 a otros. Entonces, voy a colocar mis datos. Tengo por aquí un cortante de 3 séptimos, momento 0 y obviamente fuerza axial 0. Y quiero mis fuerzas, fuerza axial, FA virtual, un momento, que voy a colocarlo para seguir las convenciones. Usted lo puede colocar en el sentido que quiera. Yo voy a seguir esta convención de positivo. Entonces, este va a ser mi momento y el cortante en el mismo sentido del momento. Así que para este estado tendría entonces que la fuerza axial para Z2 va a ser igual a 0. El cortante del estado virtual para Z2 sería igual a 3 séptimos. Y el momento del estado virtual para Z2 sería igual entonces, ¿a qué sería igual? 3 séptimos por Z2, ¿cierto? Menos 3 séptimos. Listo. Positivo. Recordemos que si conservan este sentido, que el cortante sea o esté en el sentido del momento, pues se va a conservar la condición que el momento de la integral del cortante. Ok, y me falta el último tramo, Z3, que tiene valores de 0 a 1.5 metros. Entonces saco mi tramo y tendría cortante de 4 séptimos, momento de 6 séptimos y fuerza axial, obviamente 0. Voy a conservar este mismo sentido, fuerza axial hacia la derecha, momento en sentido antihorario y el cortante en sentido o hacia abajo siguiendo el sentido del momento. De esta condición tendría entonces, una vez más, fuerza axial para Z3 es igual a 0. El cortante para Z3 sería igual a menos 4 séptimos, menos 4 séptimos, y el momento para el estado virtual sería igual entonces a menos 4 séptimos por Z3 y más 6 séptimos. Esas serían entonces las ecuaciones de la carga virtual. Y miren, de aquí qué interesante, ya sabemos que para la columna nos interesa solamente la fuerza axial, porque es la única fuerza que hay en la columna. Para el primer tramo y para el segundo tramo solo interesa cortante y momento. Fuerza axial no, pues porque no hay fuerza axial para el desplazamiento que vamos a calcular, que es virtual. ¿Hasta ahí está claro? ¿Valen tiene alguna pregunta? Está claro, profe. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el estado de carga real.
Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este estado de carga real y a calcular o a sacar las ecuaciones solamente que hacen falta, las ecuaciones que interesan. Muy bien, ¿que me escuchan entrecortado, dicen? Yo le escucho bien, profe. Ok, gracias. Bien, entonces, pues este lado del voladizo no me interesa, pero tengo que hacer equilibrio, o sea que necesito el momento, así que tengo que sí o sí dibujar ese voladizo. Aquí está el nudo, acá está mi columna. Y si notan, ya no estoy simplificando o, digamos, dividiendo tanto el diagrama de cuerpo libre, ya no separo la reacción de la columna. Al fin de cuentas, me interesa es el elemento como tal. O sea, con que conozca y haga la transferencia adecuada es suficiente, digamos, en este caso, pues, saltarnos el pedacito de colocar las reacciones. Muy bien. Aquí tengo el elemento con carga, otro elemento sin carga. El apoyo, aquí sí vale la pena, por continuidad, separar el apoyo. Y por acá pues no interesa mucho, ¿no? Porque ya vimos que no se van a utilizar los datos del lado del diagrama de cuerpo libre después del apoyo fijo. Pero pues lo dejo ahí expresado. Entonces, reacciones. Tenemos 97.86, 20 kilonewton, 7.14, carga de 30 kilonewton metro, por aquí también 30 kilonewton metro. Bueno, acá no la voy a utilizar, no voy a completar, aunque por aquí está la carga de 15, o sea, si hiciéramos el diagrama bien como es, aquí tenía que separar este elemento, uno chiquito, luego está el apoyo, donde está la carga, perdón, de 15 kilonewton. Acá sí podría finalizar con 20 kilonewton, pero de una vez más no voy a completar el diagrama hasta allá porque no hace falta para este ejemplo. Ok, entonces me falta el momento que está justo aquí de 20 kilonewton metro. Comienzo entonces, hago equilibrio en Y y tendría una fuerza de 97.86 que se transmite al apoyo. Para hacer equilibrio en el nudo rígido, tengo que hacer equilibrio del lado del voladizo, de modo que en el voladizo tengo un cortante de 30 que pasaría en el sentido contrario a los 97.86 y entonces estaría con un cortante en este lado de 67.86 que pasa hacia arriba, 67.86. Hago equilibrio en ese elemento que tiene 2 metros, entonces queda 7.86. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. 7.86 me daría hacia abajo. Ajá, 7.86 y pasa 7.86 constante en este elemento. Listo, entonces tengo 7.86 y 7.86 más 7.14 que es la reacción, pues me dan los 15 kilonewton que están de este lado. Por aquí viene y... Ay, sí está bien, ¿no? Ah, no.
Tengo un errorcito aquí, este va hacia abajo y este aquí cambia y ya hace equilibrio allá con la carga. Muy bien, ahí cierra el cortante. Muy bien, ahora voy con la fuerza axial. Entonces necesito una fuerza de 20 kilonewton en este sentido, que pasa aquí. Del lado del voladizo no tengo nada, así que esos 20 kilonewton van a pasar haciendo compresión en todo mi elemento horizontal, hasta ir y cerrarse donde están los 20 kilonewton aplicados en el elemento vertical, que hace las veces de una columna en voladizo. No voy a completarlo hasta allá, vimos que no hacía falta, entonces ahora voy con el momento. Aquí tendría un momento que es de 70 kilonewton. Es el momento que pasa acá con 70. Del lado del voladizo tendría 15 kilonewton metro. Pasa al nudo y en el nudo tengo que hacer equilibrio, entonces los 15 y los 70 tienen el mismo sentido, se oponen al momento de 20. ¿Listo? De forma que necesitaría un momento en el mismo sentido de los 20 kilonewton para hacer equilibrio en ese nudo. ¿Listo? Así que necesitaría un momento de 65, que es el momento que pasa a la viga. Hago equilibrio en esa viga y tendría un momento en el otro extremo de 10.72, me está dando por acá. Ok, 10.72 tendría este sentido. Paso 10.72 al siguiente elemento. Y ahí me daría un momento de 22.5. Que se transmite acá en este elemento 22.5. Bueno, no me interesa de ahí para allá nada, ya tengo los datos con los que necesito las ecuaciones necesarias para calcular ese desplazamiento vertical. Entonces, con los mismos límites, saco esas ecuaciones. Z1 se midió para la columna, Z2 para la viga, el primer tramo de viga, y Z3 el siguiente tramo de viga. Entonces, saco esas ecuaciones para Z1. Recuerden, tenemos que utilizar los mismos sentidos de las fuerzas que vamos a calcular que se utilizaron en la carga virtual. Entonces, para esta columna o para la columna había asumido hacia arriba fuerza axial, momento, antihorario del cortante en ese mismo sentido. Momento de carga externa, fuerza axial hacia arriba y el cortante en el sentido del momento. Y de aquí solamente me hacía o hacía falta calcular la ecuación para fuerza axial. Listo, entonces tengo que la fuerza axial para el estado de carga virtual sería igual a menos 97.86. No necesito más. Para
Z2 para Z2, entonces tendría aquí un momento de 65, cortante de 67,86, fuerza axial de 20. Y tengo carga uniformemente distribuida de 30 kilonewton por metro. Bien, entonces asumo el mismo sentido que asumí para carga virtual, fuerza axial hacia la derecha, el momento antihorario y el cortante en el mismo sentido del momento, hacia abajo en este caso. De este tramo necesito cortante y momento. Entonces, para cortante, el cortante sería igual a, ese me daría negativo, o sea que todo lo que esté acá queda positivo, sería 67,86 menos 30 por Z2. Listo, yo no he estado señalando Z2, me disculpan por eso, pero pues intuimos de dónde estamos, de qué estamos hablando. Muy bien, y el momento sería 67,86 por Z2 menos 15 Z2 al cuadrado y falta la constante. Este momento lo estoy asumiendo positivo. Entonces sería menos 65. Esa es mi ecuación de momento. Me faltó ponerle el BZMZ. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Miren que de aquí nada lo que he hecho es nuevo. Todo lo vieron ustedes en la anterior unidad a esta. Entonces las ecuaciones no debería ser un problema sacarlas. El siguiente tramo, Z3, entonces tendría un momento de 10,72, fuerza axial de 20, cortante de 7,86. Quiero encontrar mi momento, mi cortante. Entonces tengo que el cortante para Z3 va a ser igual a 7,86 positivo con este sentido. Y el momento para Z3 va a ser 7,86 por Z3 más 10,72. Van en el mismo sentido. Muy bien, y esas son las ecuaciones para el estado de carga externa. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces lo siguiente es aplicar la fórmula del método de carga virtual para viga, donde lo que hacemos es utilizar integrales. Entonces, para ayudarme en esa parte voy a utilizar matemática. Yo ya les había presentado el programa, espero que lo hayan usado, porque pues en estos ejercicios, digamos, ayuda un montón utilizar ese programa.
Entonces voy a escribir las ecuaciones. Estado virtual. Fuerza axial, voy a colocarla para el primer tramo, virtual 1, va a ser igual a menos 3 séptimos. No necesito más. La siguiente ecuación va a ser el cortante para Z2, que es 3 séptimos. Y el momento para el tramo 2, que va a ser igual a 3 séptimos por Z. Acá no voy a escribir Z1 ni Z2 porque al final tengo que integrar y pues va a ser muy complejo estar hablando de Z1 y Z2. Acá las escribí así pues para diferenciar los tramos, pero acá las dejo representadas como Z. Al final tengo que evaluar según las longitudes, según los límites superior e inferior. Y me falta el siguiente tramo. Puedo copiar estas ecuaciones. Sería para el tramo 3 o Z3. La fuerza, el cortante sería menos 4 séptimos. El momento menos 4 séptimos por Z más 6 séptimos. Eso sería todo lo del estado virtual. Y vamos a ver el estado real. Las ecuaciones con esos mismos límites. Entonces voy a cambiarle aquí las mayúsculas simplemente, porque el programa diferencia entre minúsculas y mayúsculas. Nos va a colocar la primera, bueno, y la E, que la ha puesto para diferenciar. Nuestra B, ahí, B y M. Y en vez de virtual, le pongo externa. 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 Externa y externa. Muy bien. El primero sería menos 97.86 para Z2. El cortante es 67.86 menos 30, multiplicando a Z. Z lo estoy dejando minúscula. La ecuación de momento sería 67.86 por Z menos 15 Z al cuadrado Z al cuadrado menos 65. Ok, y para el tramo 3 sería 7.86 positivo. De acá 7.86 por Z más 10.72. Esas son entonces las ecuaciones. Y ahora aplico la expresión con la que calculamos el desplazamiento. Y le escribo desplazamiento vertical va a ser igual a la integral de la fuerza axial del estado virtual por la fuerza axial del estado externo entre área por módulo de elasticidad integrado para dz. Voy a dejar por ahora área y módulo de elasticidad representados simbólicamente. Después reemplazamos obteniendo pues ingresando los valores correspondientes, ya sea para columna, para viga. Recordemos, para el primer tramo estamos con columna, o sea que aquí tendríamos que utilizar el área de la columna. ¿Listo? Y el módulo de elasticidad sí es constante en todos los casos.
Entonces voy a activar paleta esta. Vamos con integrales. Integrales definidas. Entonces, con la columna sería de 0 a 3.5 metros, es donde se evalúa Z1. Sería la fuerza axial multiplicando la fuerza axial del estado virtual por la fuerza axial del estado real y la variable va a ser Z. Y esto dividido área de la columna por módulo de elasticidad. Permítame escribirlo, no está bien así. Okay. Esa es la primera integral, el aporte de la columna para ese desplazamiento vertical. Copio esa integral, ahora sumo. Lo siguiente que vamos a ingresar es el efecto cortante, que como constante tiene 2.5 por el factor de forma. ¿Cuánto es el factor de forma para... bueno, aquí está sección rectangular. ¿Cuánto es el factor de forma para sección rectangular? ¿Cuánto es? ¿No lo vieron? ¿No se los expliqué? ¿1.2? Muy bien, 1.2. Entonces lo voy a dejar por ahora expresado así. Y después cuando reemplace módulo de elasticidad, área de columna, área de la viga, pues ahí colocamos como dato el factor de forma. Multiplicando al cortante del estado virtual por el cortante del estado externo, de cargas externas. Eso dividido entre el área, aquí ya no estamos en la columna, estaríamos en la viga, por el módulo de elasticidad. Y los límites serían de 0 a 2 metros, que sería el siguiente tramo. Más, seguimos con el efecto de momento. ¿Listo? Voy a ir por orden, pues estoy en ese segundo tramo y tenemos cortante y momento. Entonces, voy a escribir otra vez esto. De 0 a 2 metros está bien. Y sería el momento del estado virtual por el momento del estado real entre la inercia de la viga por el módulo de elasticidad integrado para dz. Ese sería el aporte del primer tramo de la viga. El segundo tramo de la viga tiene los mismos aportes, cortante y momento, lo único, y la expresión va a ser la misma, lo único que cambiamos sería los límites de 0 a 1.5 en ambos casos, para cortante y para momento, y las correspondientes ecuaciones. Área de la viga, eso está muy bien. Este sería MB3 y M3. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Serían las integrales que hay que resolver. Utilizando diagrama de cuerpo libre, todas las ecuaciones evaluadas desde cero. Entonces, voy a ver qué da en este caso. Tengo un error por aquí, me fuese más. Listo, esas serían las expresiones. Listo, esa sería la expresión general para cualquier área de columna, cualquier sección de viga o de columna, incluso cualquier módulo de elasticidad. Porque pues te queda en función de eso. Si ya no es concreto, sino que es acero, entonces reemplazamos el módulo de elasticidad del acero correspondiente. Así que esta es una de las respuestas. Es una forma general en la que la podemos presentar. Entonces, desplazamiento vertical.
Ahí está. Ahora reemplacemos los datos que nos hacen falta. Entonces, voy a escribirle por aquí datos. Y le escribo el módulo de elasticidad va a ser igual. No le puedo dejar como E. Recuerden que ya está guardada. Voy a dejarle M de 21.000. Si había dado por acá. Esto aquí. 21.500 megapascales. Lo multiplico por 1000 para que me queden unidades de kilonewton por metro cuadrado. Muy bien. Vamos ahora a el factor de forma. Me faltó. Eso, así. Listo. Factor de forma igual a 1.2 porque es una sección rectangular. Y ahora vamos con la sección transversal de la viga y de la columna. Entonces, base, vamos con la columna. La base de la columna, ¿cuánto es? ¿Punto 25 o punto 30? ¿Cuál es la base de la columna? Punto 25. Recuerden que todo aquí depende de la flexión. Entonces, esta es la proyección de la columna. O sea, si la proyecto acá en la columna, a ella la veríamos así. De modo que la carga que esté perpendicular a la columna será la que genera flexión. ¿Listo? Es un pórtico plano, así que cuando usted le aplique una carga lateral a la columna, donde pega la carga en la base. Donde pega la carga en la base. Y la sección o la dimensión mejor que es longitudinal a la carga o paralela a la carga en la altura. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la base y cuál es la altura de esa columna? La base sería punto 3. Muy bien, la base sería punto 3 y la altura sería punto 25. Con eso, la inercia de la columna va a ser igual a base por altura al cubo entre 12. Esa es la inercia de la columna. Y el correspondiente producto que tengo que reemplazar allá, área de la columna por... y falta el área de la columna también, importante. Entonces aquí pongo AC. AC es igual a base por altura. No le coloco punto y coma para ver el resultado. Y el producto de AC por módulo de elasticidad sería igual entonces a multiplicar M por AC y le digo que me muestre dato. Voy a volver por ahora hasta ahí. Miren, acá no cambia nada, acá arriba, porque pues lleva un orden y antes de esa expresión yo no había hecho ningún reemplazo. Entonces, la inercia sería de 3.91 por 10 a la menos 4, área 0.075 metros cuadrados. Es importante dejar establecidas las unidades. Porque tenemos que asegurarnos siempre que tengamos compatibilidad de unidades.
bien, de modo que aquí sería módulo de elasticidad por área, el módulo de elasticidad en kilonewton metro cuadrado por área, entonces aquí me darían solamente kilonewton. Estos serían los datos de la columna. Ah, me falta inercia, IC. Ah, no, de la columna no necesito inercia, solamente área, ya, listo, ahora sí, de la viga. Entonces, voy a copiar desde aquí. Base de la viga sería 0.25 y altura 0.3. De resto no cambió nada. Aquí quería hacerle algo, es que esta, la inercia pues no hacía falta. Bueno, ya que para la columna no hacía falta la inercia, aquí en área creo que se puede dejar así, simplemente para no crear tantas variables. Esta es área de la viga por módulo de elasticidad. Y me falta inercia de la viga por módulo de elasticidad. Aquí pongo IC. Unidades de kilonewton por metro cuadrado. Bien, miremos a ver que todo está bien. Está perfecto. Así que lo único que tengo que hacer ahora es, él ya creó una variable que se llama delta sub b, que es el desplazamiento, sino que hasta ahora la tiene en función de factor de forma, que ya le dije, vale 1, 2, y del producto área por módulo de elasticidad de la columna, área por módulo de elasticidad de la viga, inercia por módulo de elasticidad de la viga, que son datos que ya tengo por acá. Entonces, lo único que puedo hacer o que podría hacer es simplemente decirle, mira, ya conoces esos valores, así que dame de nuevo ese desplazamiento vertical. Y me está dando de 0.45 metros, bastante. ¿Listo? O sea, 46 centímetros. Está bastante flexible. Pero es que tengo una viga muy chiquita, también es cierto. ¿Vale? Eso se puede verificar posteriormente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿es posible que ese resultado nos dé negativo? Sí, si te da negativo, recuerda que entonces la conclusión es, ese desplazamiento no está en el sentido en que propusiste la carga virtual, sino que iría opuesto a cómo asumiste la carga virtual. En este caso está dando positivo, es decir, yo asumí que la carga virtual iba hacia abajo, entonces me está diciendo sí, la viga se mueve hacia abajo y se mueve 46 centímetros. ¿Vale? Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, miren, aquí tengo un error. 0.03 le puse ahí, 3 centímetros de altura. Ah, por acá sí está bien. Entonces, reevalúo. Y ahora sí, una cosa más pequeña. Muy bien. Como 6 milímetros. ¿Listo? Había colocado acá. Esto es lo excelente de este programa, ¿no? O sea, hay que programar. Ustedes tienen que saber programar. Como ingenieros tienen que manejar alguito de programación. Y este tiene esta gran ventaja, o sea, es un programa que es simbólico para hacer un informe, para hacer un artículo, es genial. A algunos les gusta MATCAD, creo que se llama el otro, también es muy bueno. Lo importante es manejarlo después de que maneje bien cualquiera de los dos, o MATLAB si lo manejan también, aunque MATLAB para ponerlo a hacer esto, pues se muere de la risa. Aunque estos también, obviamente. Pero pues para la parte académica resulta bastante ventajoso. Muy bien, ¿qué haríamos ahora con la rigidez lateral? ¿Qué proponen?
¿Qué proponen con la rigidez lateral? ¿Cómo calculan la rigidez lateral? Bueno, si no dicen nada, les queda de tarea y ustedes resuelven. Habría que calcular el desplazamiento. ¿En dónde? Donde tenemos la fuerza lateral. Listo, o sea, desplazamiento por aquí. ¿Sí? Sí, sí. O Listo. puede ser. Digamos, esa es una relación que la podemos considerar así, pero esa rigidez lateral al final no va a dar muy representativo. ¿Listo? Porque tenemos es como un voladizo hacia arriba. Entonces es como si le fuéramos a calcular la rigidez solamente a esa barrita. Lo ideal, que yo les decía, era colocar una carga en un punto donde interesa esa rigidez lateral, ¿listo? Que es en el nivel del entrepiso, por así decirlo. Entonces coloco una carga en ese punto y ahí mido el desplazamiento lateral. ¿Ok? O sea, para otro estado de carga en el que se haga esa condición. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Listo? Y vamos a hacerlo de las dos formas. Con esta, y vemos qué relación da aquí para que saquemos conclusiones y también con este resultado. Entonces, de esta forma de acá, digamos, de una vez les repito nuevamente, no es una rigidez que podamos interpretar de una manera adecuada, pues porque la estaríamos evaluando es como para una viga en voladizo, vertical, un elemento vertical en voladizo. Vamos a ver qué da y luego en otro estado evaluamos esta condición, donde colocamos cualquier carga lateral, justo ahí. Muy bien, entonces miremos el estado de carga virtual. Ay. Colocándole una, bueno, me va a colocar, sí, toca otro acá abajo. Entonces coloquemos una carga virtual justo aquí para asociarlo a esos 20 kilonewton que vamos a calcular. Y con esa carga ahí, pues miramos cuál es el desplazamiento lateral. Entonces, por favor, díganme cuáles son las reacciones.
Profe, ¿me podría dejar ver el primer dibujo que usted hizo para ver algunas distancias, por favor? Profe, reacción en B 10 séptimos, creo. De arriba hacia abajo. Hacia arriba. Ah, no, negativa. Muy bien, Hacia Sí, venga. señor. Ay, Dios. Estas son las dimensiones, me decían aquí da 10 séptimos hacia abajo, o sea que estaba hacia arriba, 10 séptimos, precisamente para equilibrar este momento que va a estar haciendo esta carga. Y aquí una carga lateral de 1 kilonewton, una reacción lateral de 1 kilonewton. Eso es todo. ¿Alguien me iba a decir algo? Ok, entonces saquemos, voy a sacar las fuerzas internas aquí en este mismo esquema. Aquí que quedaría 10 séptimos hacia acá, uno por aquí. Para la viga sube 10 séptimos, se va constante hasta que equilibra el apoyo con 10 séptimos, de modo que esto se va a 0, 0 y 0. Para la fuerza axial, entonces aquí tengo una que se va en compresión, se transmite en compresión, se transmite en compresión y pasa como cortante para equilibrar entonces en este último tramo con la carga unitaria. Y me falta el momento, que tendría aquí un momento de 3.5, listo, que es el que se transmite del lado de acá, pues es 0, cortante, momento, fuerza axial, 0. El momento que se transmite aquí sería de 3.5 y el momento en este lado de acá, ¿de cuánto es? ¿3.5? 1.5, profe. ¿Sentido horario o antihorario? Anti, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Antihorario 1.5. Aquí pues no pasa nada. Tengo el mismo momento que se transmite de 1.5
y es el que viene y hace equilibrio con el momento que está haciendo esta carga unitaria con un brazo de 1,5. Esos serían los efectos. Ok, entonces saquemos las ecuaciones para cada uno de los tramos. Aquí serían 4 tramos en los que hay que sacar ecuaciones. Sería para Z1, voy a hacerlas todas evaluadas desde 0, Z2, Z3, y Z4. Z1 tendría límites de 0 a 3.5, Z2 de 0 a 3.5, Z3 de 0 a 1.5, Z4 de 0 a también 1.5. Entonces, por favor, ayúdenme con esas ecuaciones. Profe, para Z1, el cortante me da igual a 1. Ujú. El axial me da 10 séptimos. Sí. ¿Y el momento? 1, profe. No. Creo que ahí falta el de 3.5. Sí. El que voy a colocar aquí es asumiendo la fuerza axial hacia arriba, el momento con este sentido y el cortante siguiendo el sentido del momento. Cortante me dijo igual a 1, profe. 1 y el momento, recuerden, es una integral a Z1. z. Listo. Voy a dejarlo solamente como z, ¿listo? Porque después reemplazamos, como vimos, siempre en función de z, solamente para diferenciar que es el tramo 1. Muy bien, el siguiente tramo
Profe, cortante sería 10 séptimos. Cortante 10 séptimos, ¿sí? La fuerza axial de 1, el momento de 10 séptimos por Z2. Listo. A mí me da -1, de nuevo, tomando estas convenciones. Fuerza axial hacia la Profe, derecha, sí, qué pena. momento antihorario y el cortante en el sentido del momento. Muy bien. ¿Y el momento de cuánto me dijiste? De 10 séptimos por Z2. Ajá, y nada más. -3.5. Muy bien, -3.5. Z3. El axial, -1. Muy bien. Cortante. Ese es fácil. Cortante 0 y No momento hay. constante 1.5. Muy bien. Y Z4. Cero, 1 me da a mí y Z. Muy bien, miren, esas serían entonces las fuerzas para el estado de carga virtual. El estado de carga real es el mismo, pero pues ahora sí, por la pereza de hace rato no completar las ecuaciones, tendríamos que completarlas. Porque, por ejemplo, en la columna ya se tienen las tres fuerzas, axial, cortante y momento. En la viga, en la primera parte, se tienen las tres fuerzas y falta completar la parte del pórtico del lado derecho. Entonces voy a completar aquí estas ecuaciones para de inmediato ir y reemplazar en matemática y calcular ese desplazamiento lateral. Entonces aquí tendría el cortante, sería el cortante para Z2. Para Z1, yo creo que acá escribí Z2, Z1. El cortante para Z1 sería igual a -20. El momento para Z1 sería igual a -20 por Z1. En el siguiente necesito fuerza axial, entonces FA, fuerza axial debido a cargas externas para Z2, tendría -20. Y para Z3, la fuerza axial también me daría -20. Muy bien, y me falta el lado del voladizo, todo esto que no quise completar acá. Entonces voy a acomodar esto mejorcito. Bueno. Es un primer tramito antes de la carga puntual. Listo, de 0.5 metros, luego el siguiente de 1 metro, luego el nudo rígido
Chao. Me dañó el programa. Por favor, vayan ayudándome a sacar las ecuaciones en los siguientes tramos, para ahorita solamente copiarlas. Si este no me responde, pues tengo que escribirlas allá. A ver, si hay... Listo, entonces aquí está la carga de 15 kilonewton y por acá 20 kilonewton. Completo, la fuerza axial se va de 20, constante, haciendo compresión, 20 y cierra aquí con 20. El cortante, aquí sería 15 hacia arriba, 15 hacia abajo y 15 por aquí, equilibra, de modo que aquí no tengo cortante y por lo tanto en este elemento no tengo fuerza axial. Y el momento pasa por acá 22.5 y el momento del otro lado sería de 30, me estaría dando en este sentido 30 por aquí. Aquí sería constante, ya que no tengo cortante. 30, 30. Y aquí sería 20 por 1.5, serían los 30 y ahí cierra el diagrama. Entonces, con esos datos puedo calcular, por ejemplo, bueno, aquí hay que tener cuidado con algo. Estoy hablando de Z3, por ejemplo, o sea, Z2 involucra toda la viga, para este caso, para la viga interna. Yo acá la tengo fraccionada en Z1 y Z2, ¿listo? Porque así lo hicimos en el caso anterior. Pero hay que tener cuidado cuando vamos a integrar. Tiene que ser el mismo tramo. O sea, en este caso, este Z2 que evalúe aquí para el estado de carga lateral en este punto, es aplicable o se va a multiplicar por las ecuaciones de este tramo y por las ecuaciones de este tramo. ¿Listo? Porque este es Z2 de 0 a 2 metros y Z3 de 0 a 1,5, que viene siendo toda la longitud de Z2 en la que estas ecuaciones son válidas. Entonces acá voy a hablar de, coloquémosle a este Z3' para diferenciarlo. Y ahora sí hablo de Z3, que va a ser del lado del voladizo. O sea, este es Z3' en este segundo ejemplo. Entonces, Z3 del lado del voladizo va a ser esta. Z3, por acá tengo Z4. Y Z, es que tengo dos pedacitos acá. Entonces, se va aquí a poner, se me van a generar muchas variables. Entonces, esto lo va a llamar ZA.
Z3A y Z3B. Estas dos ecuaciones que saquemos de este tramo y este tramo se van a multiplicar por estas ecuaciones para Z3 de 0 a 1,5. Sino que la estoy sacando continua porque puedo hacerlo, pero en el estado de carga real, pues yo tengo una división porque está la carga de 15 kilonewton a los 0.5 metros. Entonces, por eso sale Z3A, Z3B, salen dos ecuaciones, pero se van a multiplicar con la misma ecuación de carga virtual válida en todo ese tramo. Y por acá, entonces, si tengo Z4. Entonces, hablemos de Z3A. Para Z3A, ¿cuáles serían mis ecuaciones? Siguiendo esta convención, ¿no? Fuerza axial sería igual a listo, estoy asumiendo hacia la derecha, va a dar negativo menos 20. El cortante es constante en ese tramo y sería constante, lo estaría asumiendo hacia abajo y es correspondiente, pues me daría hacia abajo, así que es positivo, de 15 kilonewton. Y el momento sería 15 por Z más 22.5. Eso sería Z3A. Para Z3B, entonces, fuerza axial sería también igual a menos 20. El cortante sería igual a 0 y el momento sería igual a 30. Ok, sería positivo con este sentido asumir. Y para Z4, tendría entonces fuerza axial 0, el cortante sería igual a 20, menos 20, asumiendo este sentido. Perdón, la columna, ¿cómo fue que asumí la columna? No, en la columna asumí positivo de la fuerza axial hacia arriba, asumí el momento en este sentido y el cortante correspondiente con este sentido. Esos fueron los sentidos para la columna. Entonces aquí el cortante me daría positivo 20 y el momento sería 20 por Z menos 30. Esas serían entonces las ecuaciones que hace falta. Entonces de este lado de acá voy a copiarme estos datos. Estado virtual va a cambiar ahora. Estas son las de carga virtual. Entonces del primer tramo ya tengo las 3 fuerzas. Listo, la fuerza axial sería, por favor, si ven algo mal, me indican, es 10 sobre 7, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, profe. El cortante es 1 y el momento sería igual a Z. Muy bien, para el tramo 2 me falta fuerza axial. Para Z2, que sería menos 1. Listo, el cortante para el tramo 2 sería 10 dividido 7. Y el momento
sería 10 séptimos por Z menos 3.5. En Z3 también falta fuerza axial. Que sería igual a menos 1, muy bien, el cortante es 0 y el momento es de 1.5. Y falta Z4, 4, 4 y 4. Tendría entonces fuerza axial 0, cortante 1 y momento Z. Esas son las ecuaciones para estado virtual. Y voy al estado real. Entonces, aquí tenía, está muy bien, me faltaban las de cortante y momento del tramo para la columna. El cortante sería menos 20, el momento menos 20 por Z. B sub E, de acá solamente faltaba fuerza axial, ya tengo cortante y momento. Para el tramo 2 y cortante y momento. Para el tramo 3 ya tenía, faltaba fuerza axial que está dando de menos 20 por aquí y menos 20 por acá. Las otras ecuaciones pues se mantienen igual porque hacen parte del estado de carga real que no va a cambiar. Ahora aplico pues más o menos la misma fórmula, hay que cambiarle algunas cosas porque ahora se suman algunos efectos. Entonces este es un desplazamiento lateral. En la columna esto no cambia, está muy bien, el estado de carga vertical por el estado de carga real de la columna. Y tengo que sumarle momento y cortante porque ahora la columna tiene esos dos efectos aportándole a este desplazamiento. Entonces cambio límites. 3,5 y 3,5. Entonces esto que estoy haciendo aquí es la columna. El factor de forma va a ser igual, 1.2, lo dejo así expresado. El cortante aquí va a ser para el tramo 1. Cortante para el tramo 1. Estaríamos hablando de la columna, aquí también de la inercia de la viga, momento en el tramo 1, momento en el tramo 1. ¿Listo? Todo esto que estoy subrayando aquí sería lo que le aporta la columna, que como vemos tiene para el estado de carga virtual, tiene ecuación para fuerza axial, tiene ecuación para cortante, tiene ecuación para momento. Entonces, se coloca. Ahora, para la viga, recordemos que son varios tramos, entonces tengo que, esto no cambia en absoluto, este sería el primer tramo de 0 a 2 metros, está muy bien, y ay, venga, algo me faltó aquí, ¿no? Me faltan otros tramos, ¿verdad? No lo completé acá. Coloquémosle los nombres como los coloqué acá. Listo. Y para no confundirnos tanto para este caso le voy a llamar Z2B, porque estaríamos en el mismo tramo. Listo, entonces, este sería el tramo 2 y este sería para F2B, 2B y 2B. Muy bien. Estas son las ecuaciones. Perfecto. Ahora voy para Z3. Z3A. Z3A, Z3A. Las ecuaciones menos 20, 15, 15 por Z más 22.5
Z3A, y ahora voy con Z3B. Que sería menos 20, 0 y 30. Muy bien. Y por aquí tengo Z4. Que serían 0. Voy a dejar el 0, o sea, hay algunas que no hay que colocarlas, pero para acá como salen tantas integrales, pues que el mismo programa las anule. 20, 20Z menos 30. Listo, esas serían las ecuaciones. Voy a dejar expresado al menos 1, ustedes van a completar el resto. Entonces, miren, ¿qué pasa con Z2? Z2, saqué dos ecuaciones porque tengo para las cargas externas, Z2 evaluado de 0 a 2 metros y Z3, que la estoy cambiando para este segundo caso de desplazamiento lateral como Z2B, tendría de 0 a 1.5 metros. Esto es equivalente para el estado virtual con la ecuación que se llama Z2, que va de 0 a 3.5 metros. ¿Listo? Entonces, cuando voy a reemplazar acá, esto era columna. Muy bien. Listo, aquí me falta fuerza axial. Bueno, voy a borrar aquí para no embolatarme tanto. Voy a copiar esto nuevamente. Ok, entonces estaría con los límites, voy con el primer tramo de 0 a 2 metros, 0 a 2 metros, 0 a 2 metros. La ecuación para la carga virtual sería la que evalúe en el tramo 2, esta que es de 0 a 3.5. Entonces, en todas escribo B sub 2, B sub 2. Listo. Y para la carga externa es la que estoy llamando por acá FAE 2B. Entonces, FAE 2B. Perdón, 2. Ah, no, ese no le he puesto ni A ni nada, sino solamente FAE 2. Listo, el otro se llama 2B. Ok, y por acá este es 2 y este es M2. Estamos en la viga, entonces cambio los parámetros para la viga y eso sería todo. Entonces, esto que estoy subrayando sería lo que aporta este tramito que va de 0 a 2 metros en el cálculo del desplazamiento lateral. De 0 a 2 metros, multiplicando para el estado de carga virtual las ecuaciones que van de 0 a 3.5, porque ahí está involucrado ese elemento. Ahora voy a sumar el siguiente tramo. Entonces, este tramo, que tiene otras ecuaciones para... Ay, no, esto sí está terrible. Para la carga real. ¿Listo? El siguiente tramo que estoy llamando Z2B. Entonces, sumo por acá esos efectos. Lo primero que voy a hacer es cambiarle los límites de 0 a 1.5. De 0 a 1.5 y de 0 a 1.5. Sería el siguiente tramo. La ecuación de la carga virtual no cambia porque es válida en ese tramo. ¿Okay? La ecuación de la fuerza externa sí va a cambiar. ¿Ok? Entonces, la ecuación de la fuerza externa la estamos llamando FAE2B. Esta la estoy llamando BE2B, o sea, todo le pongo es una B y a este le pongo una B. ¿Listo? Sería lo que cambia para ese tramo. ¿Eso está claro para todos?
¿O no muy claro? Si no, aquí es que aquí realmente se está volviendo, se salen muchas ecuaciones por esa carga ya en ese extremo para evaluar rigidez lateral. O sea, la forma más fácil de evaluar la rigidez lateral es colocando esta carga puntual aquí en el extremo. ¿Listo? Porque esto de acá no es muy representativo, evaluar la rigidez lateral allá. Lo estoy haciendo por ejercicio, pero mire todo lo que está pasando. Entonces se vuelve un poco complejo por todas las integrales que hay que sacar y se complica un poquito. Yo les pediría que completen el ejercicio. Quizás, si no está muy claro lo de los tramos, también puede ser conveniente que estas ecuaciones de la carga virtual las vamos partiendo conforme se parte el estado de carga real. ¿Listo? O sea, para tener exactamente los mismos límites, que sería una forma pues para no embolatarnos tanto. Entonces, les pido completar este ejercicio, intentar completarlo y el viernes pues aclaramos dudas, al menos para concluir respecto al desplazamiento lateral. ¿Ok? Les diría, por favor, al menos una carga P, la que quieran. Por ejemplo, ¿yo qué haría? Digo, evalúo para una carga P de 1 kilonewton. ¿Listo? Ese es mi estado real y mi estado virtual también. ¿Ok? Entonces, no hay que hacer dos estados. ¿Por qué? Porque tu estado real es una carga netamente lateral, no te interesan las verticales. La carga que sea, te dice el concepto. La rigidez no depende de la carga. Entonces, colocas una carga de 1 y con el método de la carga virtual miras cuál es el desplazamiento lateral. Entonces, 1 sobre ese desplazamiento lateral que obtengas con este método, pues te da la rigidez. Entonces, les pido completar esa parte. Sí está claro cómo se haría con esta condición, que es muchísimo más fácil que lo que estamos haciendo acá. No, profe, puede repetir, es que me perdí un poco. Lo que estaba haciendo ahorita era utilizar los resultados de este estado en el que hay una carga de 20 kilonewton acá. Entonces decía, ese desplazamiento lateral que vamos a obtener ahí no va a ser muy representativo con lo que finalmente es la carga, la rigidez lateral. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la rigidez lateral de una manera más representativa y mucho más fácil? Coloque una carga lateral en el nivel donde te interesa esa carga lateral. Entonces, ¿cuál carga lateral? La que sea. La carga lateral no te da o no... la rigidez mejor no depende de la carga. Lo que les decía, si aplicas 20 kilonewton, tu desplazamiento es delta 1. Si aplicas 40 kilonewton, tu desplazamiento va a ser proporcional al delta 1. ¿Proporcional con base a qué? A la rigidez. Entonces, no importa la carga que le coloques. Al final, la rigidez tiene que darte la misma. ¿Por qué? Porque va a ser una relación entre la carga que le aplicas y el desplazamiento. Así que para no ponernos a complicar, alguien puede decir, bueno, yo coloco esta carga de 70. Lo puedes hacer, pero yo te diría, coloca la misma carga virtual, una carga de 1. ¿Listo? Solucionas tu estado para una carga de 1. En un caso, esa carga va a tener unidades, 1 kilonewton. En el otro es una carga virtual que no tiene unidades, pero va a ser para aplicar el método de la carga virtual y calcular este desplazamiento con estas expresiones. ¿Sí? O sea, tienen que multiplicar el estado 2 veces, pero en uno la fuerza va a llevar unidades, que va a ser el estado real, y en el otro no, para calcular el desplazamiento lateral. Y finalmente, cuando tengan esto, entonces dicen rigidez lateral es igual a la fuerza lateral que aplicaste entre el desplazamiento lateral. La fuerza lateral que quieras. Si usted quiere complicar la vida, ponga 10.000 kilonewton ahí. Si quiere complicarse, yo le diría, yo coloco 1 kilonewton y de inmediato ya me sale el estado de carga real y el estado de carga virtual. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo, entonces completen el ejercicio con esa parte, porque como ya vieron acá, o sea, me dejo hartera terminar de esas
integrales porque eran muy largas y al final esa rigidez ya no va a ser representativa. Quería que comparáramos eso, pero el tiempo no nos dio. Entonces, obtengan la rigidez lateral con esta condición y lo evaluamos en la próxima clase. Si no hay preguntas, pues terminamos por hoy. Por favor, completen eso. O sea, yo no voy a solucionar ese estado de carga lateral acá. Ustedes traigan los datos. ¿Okay? Vale, profe. Bueno, entonces terminamos por hoy. Muchas gracias.